Bueno, disculpen entonces la interrupción. Bueno, entonces, reconocer la importancia de lo de nuestros colegas anteriores que desarrollaron la técnica, un poco de historia de ir más adelante. ¿Ya? Bueno, corre la imagen. Ahí está. Bueno, al momento de realizar una angiografía cerebral, nosotros tenemos que responder una pregunta. El paciente tiene una determinada entidad, entonces con este estudio nosotros lo que tenemos que hacer es responder esa pregunta. Y para responder esa pregunta también tenemos que tomar ciertas medidas para que al ser un estudio invasivo, tiene ciertos riesgos y también posibles complicaciones. Entonces, debemos tener prácticas que disminuyan estas complicaciones posibles. Entonces, siempre hay que ser de forma metódica y repetitiva, como si fuera una música. Siempre tiene sus pasos para realizar. Entonces, uno tiene que saber qué es lo que busca. Bueno, algunas veces se puede omitir un vaso dentro del contexto de lo que es el estudio, entonces podría ser vergonzoso después, más adelante, durante la discusión del caso, encontrar que no se realizó determinada prueba, ¿verdad? Entonces, siempre dentro del contexto es importante realizar el estudio. Es importante también realizar un estudio neurológico previo, ¿verdad? Porque estamos diciendo que es un estudio invasivo que tiene sus riesgos. Entonces, como sabemos, pueden haber síntomas neurológicos posteriores al procedimiento, entonces tiene su implicancia, tiene que, ya sea si hay una complicación con un trombo, una trombosis, lo que sea, tiene que ser resuelto después de eso, ¿verdad? Es importante que el paciente se le retire cualquier tipo de prótesis o joya en lo que sería la región de la cabeza y el cuello para no tener complicaciones o problemas durante el acto, ¿verdad? Imagínense si se está haciendo un determinado estudio y nosotros encontramos que hay algo que obstaculiza la imagen a nivel del cuello y con el catéter metido dentro del cuello no es muy prudente hacer movimientos, ¿verdad? Entonces todas esas cosas tienen que ser ya realizadas antes de que el paciente entre dentro de la sala. Entonces, una vez que el paciente está dentro y ya revisamos todos los pasos a realizar antes de ingresar o hacer la punción, tenemos que pensar qué catéter debo usar, ¿verdad? Uno, la recomendación es que usar el catéter en el que tenga más experiencia, ¿verdad? Pero sí, para aquellos que están empezando en este tipo de prácticas es importante saber que para pacientes mayores de 50 años se recomienda usar los catéteres de curva compleja como serían los Simons, que tienen los 1, 2 y 3. La mayoría de las veces lo que más usamos en pacientes añosos con una anatomía compleja es el Simon 3, que también es importante para el acceso radial. Generalmente para el acceso radial, cateterismo de vasos del cuello, siempre Simons. Pero cuando se trata del acceso femoral, depende mucho de lo que es la edad del paciente y si es un paciente hipertenso y añoso, más favorecería el catéter Simon. Pero si es un paciente joven, no hipertenso, siempre se suele hacer mucho más rápido el estudio con un catéter vertebral. Generalmente se pueden usar catéteres de 5 o 4 French. En nuestro mercado generalmente el 4 French es difícil de conseguir y está más reservado para los casos pediátricos, pero los adultos se puede realizar sin ningún problema con catéteres de 5 French, ya sea si es un paciente hipertenso, añoso, mayor de 50 años, un Simon. Acceso radial, Simon. Femoral puede ser vertebral mucho más rápido si es un paciente joven con una anatomía simple. Eso sería para el acceso común, el acceso radial o femoral. ¿Sí? ¿Cómo? Sí. Bueno, existen otras excepciones, ¿verdad? En cuanto al acceso. También tenemos el cateterismo de vasos venosos, ¿verdad? Eso también puede realizarse más bien con un catéter de tipo vertebral de 5 French. Existen también otros accesos como punción directa vena oftálmica superior, pero es más para patologías específicas. Bueno, la técnica, no voy a detener mucho en esto porque solamente ustedes saben más que yo en esto, ¿verdad? Eh,
tenemos el acceso ya sea arterial o venoso. Ya sabemos que lo que sería venoso sería un poco medial a lo que es la función arterial. Y nosotros siempre para neuro usamos heparina. Existen determinadas excepciones para no usar heparina, pero la regla general siempre es tratar de usar heparina. En algunas situaciones, en un paciente joven, en donde vas a utilizar un catéter que no es de curva compleja, ya sea un catéter vertebral, y el procedimiento se proyecta algo rápido, en menos de 30 minutos, puedes hacer tranquilamente sin heparina, ¿verdad? Pero depende mucho del equipo con el que estás trabajando. Si es un equipo que tiene experiencia y puedes hacer algo rápido, puedes hacer eso. Pero si es una anatomía compleja, un equipo que no tiene la experiencia o la velocidad necesaria, se recomienda siempre utilizar heparina. Y para los adultos, 5.000 unidades de heparina está muy bien. Puedes sacar incluso el introductor luego de terminar el procedimiento sin ningún problema. Para lo que sería pediátrico, generalmente está entre 40 a 70 kilogramos peso, ¿verdad? En la población pediátrica es muy importante siempre usar heparina porque son vasos muy pequeños y las complicaciones como el espasmo o la oclusión de la arteria es algo que siempre está en la puerta, entonces uno quiere evitar ese tipo de situaciones. En cuanto a lo que es el acceso radial, nosotros generalmente usamos un cóctel que está compuesto por un poco de lidocaína, un relajante, vamos a decir, del músculo liso de la arteria, que sería NTG, o a veces se puede usar nimodipina, depende de lo que se tenga, ¿verdad? Y también un poco de heparina, 5.000 unidades de heparina. Eso se hace intraarterial luego de la punción, es lo que nosotros realizamos. Bueno, hablando un poco de lo que sería la anatomía del arco aórtico, es, eh, no es algo que está fuera de lo que ya hemos visto, pero dentro de lo que es la práctica angiográfica, es importante tener en cuenta que la proyección durante la angiografía depende mucho para hacer el procedimiento. En este caso se ve que la proyección es una oblicua izquierda. Generalmente eso tiene la ventaja que despliega todo lo que serían los vasos sanguíneos, los grandes vasos para poder hacer la angiografía. Eso depende mucho de la escuela, ¿verdad? Las escuelas norteamericanas suelen hacer siempre la angiografía en una proyección AP y se realiza sin problemas. Eso depende mucho más del encargado de hacer la angiografía, pero he sabido que en una proyección oblicua en 30 grados del lado izquierdo es muy buena para desplegar los grandes vasos, entonces en personas que están empezando recién puede ser una ayuda, ¿verdad? Pero no hay ningún problema en hacerlo en una proyección AP. Bueno, entonces otra cosa importante de saber es que algunas veces podemos encontrarnos ante estas situaciones que son arcos aórticos un poco complejos, ¿verdad? Entonces la realización de este procedimiento con un catéter de tipo vertebral sería un poco más difícil porque el ángulo de selección de la arteria carótida primitiva del lado izquierdo sería un poco más difícil, ¿verdad? En estas situaciones puntuales es más prudente utilizar un catéter de tipo Simmons 3 para poder seleccionar este vaso en específico, ¿verdad? Pero para anatomías sencillas, como en este caso, podría ser seleccionado con un vertebral sin problema, ¿eh? Como se ve acá que en este caso utilizó un headhunter por la forma que tiene este catéter, ¿verdad? Bueno, acá vemos también otras anatomías de ese tipo. Entonces, si uno asciende por vamos a decir, por esta aorta descendente, llega a lo que es el callado y la aorta ascendente, acá tendría muchas dificultades de tratar de seleccionar este vaso por el ángulo que encontraría con un catéter de tipo Simmons para poder seleccionar esto. Entonces, en este caso puntual es más prudente utilizar el catéter de tipo Simmons, que es un catéter de curva compleja que debería ser tiene su conversión para poder utilizarlo, que vamos a ver más adelante. Bueno, entonces la navegación del arco aórtico se realiza siempre bajo guía fluoroscópica, hay que ascender, porque algunas veces podemos encontrar que en pacientes añosos hay cierta tortuosidad, lo que sería a nivel de las arterias ilíacas, entonces al momento de subir, sube con la guía hasta acá
eh, después con el catéter en lo que sería la aorta ascendente, retira la guía. Hay que siempre cuidar al momento de retirar la guía en la parte de la realización de un proceso, una angiografía neurológica, es cuidar que al retirar rápidamente la guía pueda generar una presión negativa y aspirar aire. Entonces siempre, luego de subir el catéter al principio y retirar la guía, siempre hay que aspirar el contenido del catéter para evitar que se vaya algún tipo de coágulo, algún escombro o aire. Entonces siempre hay que hacer eso. Entonces, eh, nosotros también utilizamos algo que son, vamos a decir, un lavado continuo en los casos en que pensamos que la angiografía va a ser larga, entonces para poder, vamos a decir, quitarnos de la mente el tema de estar aspirando constantemente el contenido del catéter. Entonces ese goteo generalmente se realiza con un suero de 1000 unidades de heparina en un litro de suero. Entonces, después de eso, el sistema de descarga también nosotros siempre lo realizamos con suelo presurizado con este sistema. Acá se ve que usan linternas para controlar ese goteo y también para evitar que esto lleve burbujas. Eso hay que hacer de forma metódica siempre y no cansarse nunca de buscar las burbujas. Esto tiene que estar presurizado, el goteo tiene que ser lento, tampoco tiene que ir muy rápido porque eso también puede hacer ingresar burbujas al sistema. Esto es como armamos el sistema. Este es el goteo con una llave de 3 vías y este es un sistema, un introductor de Y, nosotros le llamamos. Eso se conecta a lo que sería el catéter, ya sea un catéter vertebral o un Simmons, y por acá se puede meter la guía. Entonces, para manipular. Se puede cerrar con rosca o también tiene, vamos a decir, un sistema más cómodo que es de estirar y abre y cierra el sistema. Entonces, eso hace que sea más seguro que no se, porque cuando un procedimiento se prolonga un poco y hay reflujo de sangre, esa sangre se puede quedar dentro del catéter y producir un coagulito que después no queremos que termine en la circulación intracerebral. Bueno, también nosotros somos muy, vamos a decir, quisquillosos en el tema de cómo cargar el suero, el contraste en una jeringa. Siempre hay que controlar. El ayudante siempre tiene que estar constantemente revisando que la jeringa no contenga aire para poder inyectar de forma segura eso. Entonces, esta tiene una técnica. Se tapa la punta de la jeringa y se genera una presión negativa, se da algunos golpecitos, entonces todas las burbujas suben arriba y eso limpia la jeringa. Las guías también siempre tienen que estar limpias para que no contengan restos de sangre que puedan después embolizar la circulación intracraneal. Y esto es lo que le mencioné anteriormente. Siempre que se va a retirar una guía, nosotros acostumbramos a inyectar un poco de suero en la punta del catéter para que eso no aspire aire durante el momento en el que se retira la guía. O también se puede hacer con el sistema de descarga, entonces eso evita el tener que estar inyectándole suero al momento de retirar la guía. Bueno, una vez que estamos en el arco aórtico, debemos retirar la guía y apuntar lo que sería, en el caso de un catéter de tipo vertebral, apuntar lo que sería la punta roma del catéter hacia arriba para ir retirando de forma lentamente. Entonces, en cada ciclo cardíaco uno se da cuenta que hace un pequeño salto el catéter cuando está en el ostium de un gran vaso. Entonces, ahí uno puede ascender la guía. Puede hacer dos cosas. Uno, con la guía va subiendo hasta reconocer la anatomía del vaso que uno busca o hacer algo que nosotros le llamamos mapa, es inyectar y pintar un camino para poder seleccionar el vaso en cuestión. Entonces, se recomienda siempre subir una guía blanda lo más lejos posible en anatomías complejas como esta para poder acompañar después con el catéter. Entonces, eso hace que puedas seleccionar los grandes vasos. Existen también otros catéteres, como ya estuvimos hablando del catéter vertebral, el catéter Simmons. Para poder utilizarlo primero hay que convertirlo. Entonces, existen diferentes formas de hacer eso, dependiendo de la anatomía. Uno puede hacer como si fuera un vertebral, subir, seleccionar un gran vaso y después retirar la guía y seguir empujando. Entonces, la curva de este Simmons va a caer en lo que sería la aorta ascendente. Entonces, ahí ya tienes el Simmons convertido, como nosotros le decimos. Entonces ahí
puedes ir seleccionando cada uno de los vasos. Decimos, para poder seleccionar el vaso tiene que estar en forma de una V corta, como se ve en esta imagen. Ahí uno va girando el catéter con inyectando una pequeña cantidad de contraste para ir viendo. Entonces va seleccionando el catéter, estirando el catéter, eso eh, engancha a un gran vaso y después haces el road mapping para poder seleccionar y seguir subiendo más arriba. Si no es el vaso que quieres, entonces volvés a introducir el catéter. Eso va a hacer que vuelva a descender la curva dentro de lo que sería la aorta ascendente. Entonces podés girar y volver a seleccionar otro vaso, y así sucesivamente. Esa sería una forma. Otra forma de convertir el Simon sería solamente el catéter dentro de lo que sería la aorta descendente y hacer como una forma de un 6. Entonces, una vez que tienes el 6, podés meter la guía y eso va a hacer que salte la curva dentro de lo que es la aorta ascendente y ya tenés el Simon convertido. Otra forma, cuando ya probaste todas las otras y no funcionó, una que normalmente no queremos hacer tanto es pasar la guía en lo que sería la aorta, vamos a decir, ascendente, lo que sería, y hacer una pequeña curva, la guía dentro de lo que sería la aorta ascendente y después subir el catéter. Entonces, eso es la última alternativa en el caso de que todo lo demás haya fallado. Bueno, también se puede utilizar una vez que tienes la guía dentro de la aorta ascendente, puedes meter la guía. En el caso de no quieras usar el mapa, ya sea que el paciente no puede recibir demasiado contraste, puedes usar la guía como una referencia para localizar el vaso que estás buscando. Una vez que tenés ya la guía dentro del vaso que estás buscando, podés estirar el catéter en conjunto, entonces eso va a hacer que el enganche el catéter, la arteria en cuestión, después retirar la guía y va subiendo más. Entonces esas son las formas en las que nosotros hacemos para seleccionar cada uno de los vasos del cuello. Entonces, algunas recomendaciones, siempre para evitar complicaciones. Existe posibilidad ante una curva compleja, esto sería la arteria carótida interna. Existen muchas veces este tipo de kinking en la arteria o rulos en la arteria. Entonces, cuando uno asciende por este vaso y supongamos que llega hasta acá con la punta, no es buena idea hacer una inyección enérgica contra la pared del vaso porque puede generar algún tipo de disección. Entonces, se recomienda que sea un poco más abajo o superar esta curva. Entonces, no se recomienda hacer inyecciones enérgicas contra la pared del vaso. Tampoco en el caso de que la guía esté hasta acá arriba y el catéter esté hasta acá, uno no debe retirar rápidamente la guía, uno porque va a aspirar aire y otro porque esa guía va a lesionar el endotelio de esa arteria y producir algún tipo de disección. Siempre también hay que controlar el reflujo. Si uno no tiene un sistema de descarga, al retirar la guía siempre tiene que retroceder, tiene que haber reflujo de sangre, un goteo constante de sangre. ¿Por qué? Porque si eso no pasa, tenés que pensar en una de estas tres posibilidades. Espasmó la arteria, está contra la pared o se formó un trombo. Entonces, en ninguna de esas situaciones es prudente inyectar, porque si hay un espasmo, puede disecar la pared, también si estás contra la pared, puede disecar la arteria, o si hay un trombo, vas a enviar en la circulación intracraneal. Entonces, nunca inyectar si no tenés un reflujo de sangre por el catéter. Entonces, también se recomienda que en el caso de que el catéter esté en esta situación y uno desea subir más el catéter, no hacer, no empujar la guía contra la pared, porque eso es el equivalente a una lanza, puedes disecar la arteria. Entonces, si uno desea subir más el catéter, lo que tiene que bajar el catéter en esta situación y atravesar la ubicación en cuestión con la guía. Generalmente usar una guía soft puede ayudar mucho en estas situaciones o a veces también es posible usar un catéter un poco más blando, ¿verdad? Esos catéteres de terumo un poco más blanditos suelen ser más útiles para atravesar estas situaciones. También es importante verificar el, el calibre hacer una pequeña inyección
para poder ver el vaso en cuestión antes de hacer una inyección final, una grabación. ¿Por qué? Porque algunas veces las arterias vertebrales no se conectan con la vertebral opuesta porque terminan en pica o tener un pseudoaneurisma o lo que sea. Entonces una inyección enérgica en un vaso pequeño podría romper ese vaso. Entonces una recomendación siempre antes es verificar con una pequeña inyección previa antes de inyectar muy fuerte. Bueno, bueno. Entonces, otras recomendaciones interesantes son, siempre se escucha algunas veces el vaso era demasiado tortuoso, ¿verdad? Entonces, algunas situaciones que podemos agotar antes de decir que el vaso era muy tortuoso para no cateterizarlo, podemos, si estábamos con un catéter de tipo Simmons, a veces es un poco difícil que pase esto, entonces podemos cambiar por un catéter vertebral que va a ser más fácil. Entonces, pensar en una opción más apropiada es lo primero que, en cuanto al catéter, es lo primero que tenemos que hacer. Algunas veces una guía más blanda puede ayudar a pasar la zona tortuosa. Es importante también cuando no existe un buen soporte, pasar la guía de forma más distal. Entonces, si a mí me cuesta, si cada vez que trato de pasar por acá se cae el catéter por la tortuosidad, darle más soporte, a veces anclando a lo que sería la carótida externa, sería una opción interesante. A veces también le estamos dando demasiada tensión al catéter, entonces podemos eliminar un poco de esa tensión, pasar un poquito más de guía y al mismo tiempo de retirar un poco la guía, empujar más el catéter, eso alivia la tensión y es una forma de atravesar esa zona tortuosa. Existen otras situaciones también, le podemos pedir al paciente que tosa o que haga una inspiración profunda, eso también ayuda mucho. Entonces, a veces el catéter se tranca en una curva, entonces le pedí al paciente a toser, por favor, y al toser eso hace que se mueva un poquito y logras pasar también la zona tortuosa. A veces también la posición de la cabeza ayuda un poco. Eh, si vemos que la respuesta no es respuesta uno en uno, ¿qué quiere decir eso? Que yo empujo un poco el catéter de la guía y no se mueve nada en mi campo, quiere decir que abajo hay mucha tensión que se está, vamos a decir, librando en otro sitio. Puede ser que la aorta sea muy gruesa, entonces el catéter esté bailando por debajo, entonces eso se puede solucionar usando una vaina larga. Eso también elimina toda la tensión o ese desajuste entre la aorta y el catéter, entonces es una opción también. Lo último que uno puede usar también son catéteres de intercambio, eso, guías de intercambio, esas guías largas para, en el caso de que tenés un catéter Simmons para seleccionar abajo, pero necesitas después pasar una zona, vamos a decir, tortuosa en esta zona, poner la guía de intercambio, retirar el catéter Simmons y subir con un vertebral. Eso es la última opción muchas veces. No se recomienda tanto porque a veces esta guía de intercambio colocada por mucho tiempo puede formar trombos. Entonces, generalmente, si no queda otra en que hacer esta opción, hay que revisar lo que sería la heparinización, hacerle otro más de un poco de 5.000 de heparina o analizar si realmente de acuerdo al contexto clínico es necesario cateterizar. Si ya buscaste en todas las otras arterias y no encontraste la causa del problema, es, vamos a decir, prudente hacer eso. Pero en el caso que ya encontraste el problema y estás seguro que es eso y solamente para completar el estudio, a veces no se justifica tanto someter al paciente a ese riesgo. Bueno, las incidencias de trabajo que normalmente utilizamos son la Townes, que es, vamos a decir, para hacer carótida en proyección AP. La proyección de Waters nosotros solemos usar para buscar estudiar aneurismas de complejo comunicante anterior y también para circulación posterior. Eso sería. Normalmente también la posición en AP, las oblicuas y un lateral es la rutina. Actualmente también se cuenta con la tecnología 3D que da mucha información con respecto a la forma y la anatomía del aneurisma en los casos en que sea esa la patología para estudiar. Entonces, el 3D en esa situación es importante. Pero no olvidar las proyecciones clásicas, que sería el Townes, carótida, después el Waters para circulación posterior, aneurisma de complejo comunicante anterior.
Bueno, la navegación venosa de vasos del cuello generalmente se hace para ciertas indicaciones, muestreo de senos petrosos, para enfermedad de Cushing y también cuando es el tratamiento de malformación arteriovenosa o pítulas carótidas cavernosas. Generalmente cuando se va a hacer un cateterismo venoso, hacemos un abordaje doble, una arterial que es la que inyecta en el sistema arterial y después por el drenaje venoso hacemos el mapa para ir subiendo. Este sería el catéter venoso, este es el catéter arterial ya colocado. Entonces, así podemos hacer un mapa para ir subiendo en los vasos sanguíneos venosos. Bueno, y después ya resta un poco de anatomía. Esto sería una vista lateral de una arteria carótida interna. Esto sería la arteria oftálmica, esto sería una arteria comunicante posterior. Muchas veces también la existencia de estos vasos comunicante anterior hace que sea importante también en ciertas situaciones hacer pruebas funcionales. Por eso hablé del contexto clínico. Estamos hablando entonces, por ejemplo, un aneurisma gigante de carótida del lado derecho me obliga a mí a estudiar el lado izquierdo, la competencia de las colaterales. ¿Qué quiere decir eso? Un test de Alcor sería la colocación del catéter en la carótida del lado izquierdo con presión. El ayudante comprime la arteria carótida enferma del lado derecho y se hace la inyección. Entonces eso opacificaría los vasos de la circulación del lado derecho por las comunicantes en caso de que existieran estos vasos. Entonces es una prueba funcional que generalmente también se hace cuando se estudian los vasos del cuello y cerebrales, la existencia de los vasos comunicantes. En este caso, este sería la arteria comunicante posterior. Acá se ve como pinta menos lo que sería la arteria cerebral posterior. ¿Eso por qué? Porque está compitiendo con la vertebral. Entonces, si yo quiero constatar esa existencia, entonces tengo que cateterizar la vertebral de este lado y comprimir la carótida de este lado. Entonces, al inyectar, vamos a pacificar todo lo que es circulación posterior y por la comunicante también lo que sería circulación anterior, cerebral media, cerebral anterior y parte de lo que es la carótida. Eso sería una prueba funcional. Eso se le llama test de Alcorn. Bueno, en caso, también es importante mucho dentro del contexto estudiar lo que serían los vasos de la carótida externa. Estos son los vasos de la carótida externa. En este caso vemos la arteria oftálmica. Existen entidades también como los aneurismas de la circulación anterior, ya sea aneurismas oftálmicos, en donde se hacen muchas veces tratamientos de estén diversor de flujo. Sabemos que el estén diversor de flujo puede, vamos a decir, recubrir el nacimiento de la arteria oftálmica. Entonces, como previo al tratamiento, se hace el estudio de la carótida externa para ver cuál es algunas veces existen colaterales de la arteria carótida externa a lo que sería la retina, lo que sería el brus coroideo. Entonces, si tenemos esa irrigación por parte de la carótida externa, entonces le decimos al paciente que existe un mínimo porcentaje de posibilidad de que el paciente tenga algún síntoma visual después de la colocación de la endoprótesis. Entonces también dentro de ese contexto hay que hacer una inyección selectiva de lo que sería la carótida externa. También existen situaciones como pacientes con tumores cerebrales, muchas veces son irrigados por estos vasos. Entonces es importante hacer el cateterismo selectivo de la carótida externa para determinar el flujo arterial de estos tumores, ya sea para hacer una embolización preoperatoria o planificar el acto operatorio. Ah, bueno, entonces acá vemos el ejemplo de lo que le estaba diciendo, las colaterales que existen. Esto sería carótida interna, esto sería la cerebral anterior. Esta es la arteria oftálmica, vemos las colaterales que existen. Esta es la arteria maxilar interna. Vemos las colaterales que existen acá con lo que sería el nervio central, digo, la arteria central de la retina. Entonces es muy importante conocer eso y estudiar en el caso dentro del contexto. En cuanto a lo que sería la circulación posterior, vemos entonces la arteria vertebral que se hace, vamos a decir, entra en lo que sería el foramen de los cuerpos vertebrales a nivel de 6,6. Entonces es importante también muchas veces tratar de cateterizar a la altura de, vamos a decir, de C3 más o menos. Si se logra meter el catéter, eso te ahorra la necesidad de cateterizar el otro lado. ¿Por qué? Porque una inyección
vamos a decir, a esa altura generalmente te pinta todos los vasos sanguíneos de circulación posterior, la AICA, la PICA. Si logras pintar por un lado, entonces ya no necesitas inyectar del otro, ¿verdad? Muchas veces dentro de lo que es la arteria vertebral dominante. Pero siempre lo que les comento de testear un poquito antes de hacer esta inyección, ¿por qué? Porque puede ser que esta arteria termine en pica, que no se conecte con el otro lado y termine solamente en esta arteria pica. Y si inyectada de forma muy fuerte puede hacer sangrar dentro de lo que sería el espacio subaracnoideo en esta ubicación, ¿verdad? Bueno, y como ya estuvimos hablando, el polígono de Willis hace que sea muy importante dentro de lo que sería el estudio de vasos del cuello, es el análisis de la existencia de las comunicantes, en este caso comunicante posterior esta, comunicante posterior del otro lado, comunicante anterior. En el caso de que estemos ante una enfermedad carotídea de un cierto lado, necesitamos saber si esa carótida que, por ejemplo, se cerró y pensamos que ya está cerrado de forma crónica, entonces la necesidad de repermeabilizar eso podría no ser tan necesaria en el caso de una buena competencia de estas colaterales. Esto sería una vista anterior de lo que sería la carótida interna. Esto sería la cerebral anterior. Esto sería la cerebral media con sus segmentos. Esto sería la arteria coroidea. Esto sería también lo que sería la cerebral posterior, una vista anterior. Este sería la arteria cerebral posterior, la arteria oftálmica sería esta. Más de lo mismo, lo que sería una vista anterior de la carótida interna con sus segmentos. Este sería segmento cervical, segmento petroso, acá viene el segmento cavernoso, y esto a partir de acá es intradural, con la arteria oftálmica. Esto es la bifurcación carotídea con la arteria cerebral media. Esto sería las lentículas estriadas, que son las que sangran los vasos hemorrágicos. Estas son las ramas de la cerebral media. Bueno, entonces la arteria cerebral anterior, más de lo mismo. Esto sería una vista lateral, lo que ya dijimos. Esto sería la arteria carótida en segmento cervical. Esto sería el petroso. A partir de esto sería el sifón carotídeo. El sifón carotídeo. A partir de acá el segmento supraclinoideo, la arteria oftálmica, arteria cerebral anterior, y esto sería la arteria cerebral media. Estas mediciones, este triángulo se hacía antes de la existencia de tanto de la tomografía simple como de la resonancia magnética. Ya se hacía arteriografías cerebrales, pero de esta manera se determinaba efectos de masa, desvío de línea media, era antes lo que se informaba gracias a la arteriografía, gracias a estas mediciones, a estos parámetros, ¿verdad? Que últimamente ya no son necesarios porque tenemos disponibles otros medios de diagnóstico. Y bueno, entonces creo que ya repasamos todo lo que sería circulación. Esto sería circulación posterior, la arteria vertebral, esta es la arteria pica, la AICA, el tronco basilar. Esto sería el segmento P1 de la arteria cerebral posterior, cerebelosa superior. Acá generalmente es donde se conecta con circulación anterior a través de la comunicante posterior. Y después estos son las arterias cerebrales posteriores. Esto es, en este espacio estaría lo que sería el tronco cerebral. Acá está el cerebelo de un lado, cerebelo del otro lado. Es una vista anterior. Y este sería el drenaje venoso del encéfalo. Tenemos el seno sagital superior, las venas corticales. Dentro también es importante mencionar que dentro de una angiografía de vasos del cuello es importante hacer el tiempo arterial, el tiempo parenquimatoso y el tiempo venoso. Siempre de rutina hay que hacer esos tres tiempos. ¿Por qué? Porque eh, dentro de la patología vascular cerebral puede encontrarse en el tiempo parenquimatoso un halo donde no perfunde, lo que orientaría a ya sea donde hay un hematoma o una parte hipoperfundida por un ACV isquémico. Y en lo que sería en el tiempo venoso es para estudiar el calibre de estos vasos y también en algunas situaciones donde hay trombosis venosa se podría diagnosticar si en el tiempo venoso pues, ves que no perfunde cierto territorio vascular. Esto sería una vista anterior, esto sería cerebelo, esto sería el seno transverso de un lado, seno transverso del otro lado, seno sigmoideo, y acá ya se va a lo que sería la vena yugular. Esto sería una vista lateral, también en la región posterior del cráneo,
seno sagital superior, esto es la tórcula donde confluyen los senos, el seno recto, acá está la vena de Galeno, esto ya sería, vamos a decir, la región donde está el ventrículo lateral, donde desagua todo lo que es el LCR, seno recto, seno transverso, después seno sigmoide y acá ya va la vena yugular. Esto sería el seno cavernoso, debería estar en esta ubicación y acá está el seno petroso inferior. Es para a veces el muestreo del seno, cuando hace el cateterismo de vasos venosos del cuello, tiene que llegar hasta esta ubicación para hacer el muestreo de senos petrosos, para tomar un poco de sangre y hacer el diagnóstico en el caso de enfermedad de Cushing. Entonces, acá se puede ver. Esto sería el camino para seguir para llegar hasta lo que sería el seno cavernoso para en el caso del muestreo de senos petrosos. Tiene que llegar el catéter, en el caso del seno petroso generalmente se hace con un catéter vertebral, hay que llegar hasta esta zona. Y bueno, muchas gracias. Ese es mi pequeño tremor. Gracias. No sé si hay alguna pregunta por parte de los presentes. Creo que no tenemos los audios, no sé si están preguntando. De compartir. Bueno, ¿dónde decía eso? Este. Bueno, estamos, entonces ahora no hay más preguntas. Voy a dejar de